porque ya vamos avanzaditos en el tiempo. Hoy es día 2 de abril del 2017, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver un tema hermoso, ¿verdad? Para el cual les voy a pedir que oremos, ¿verdad? Vamos, así como está, puedan inclinar su rostro. Vamos a orar para pedirle discernimiento al Señor. Padre, en esta hora yo te pido, Señor amado, que tú, Señor, manifiestes tu palabra a través de mi boca, porque dice tu palabra, Señor, dice tu palabra, Padre Santo, que lo que sale de la boca de Dios también sale de la boca de tus siervos. Tú pones eso en mi boca, Señor, como tu siervo. Así que yo te pido, Señor, que esta iglesia, Señor, que dice tu palabra en primera de Pedro, que la revelación de la palabra tuya, a través del Espíritu Santo, se la harás a los apóstoles y los profetas. Y yo esta palabra que he recibido de mi apóstol, Señor, yo la doy, Señor. Así que, Señor, yo me sujeto, Señor, a tu cobertura, Señor. Yo me sujeto, Señor amado. Yo me sujeto en el nombre poderoso de Jesús. Yo me sujeto, Señor, a tu orden que tú estableciste. Así que yo te pido, respalda, Señor, ese orden en el cual, Señor, se mueve esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a ver hoy son las pequeñas zorras que destruyen las viñas. Las viñas. Todos conocemos, ¿verdad? Una zorra, que es un animal pequeño, ¿verdad? Como lobito, ¿verdad? Chiquitito. Y ese animal tiene una característica. Se mete, ¿verdad? Se mete a las granjas a comerse. Todo se come también, se mete a los plantíos, ¿verdad? Y se come el fruto. El fruto. Una cosa es el producto y otra cosa es el fruto. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, ese fruto es el que se viene a comer esas zorras. Entonces, vamos a ir viendo de dónde fue sacado este tema. Las pequeñas zorras arruinan las grandes viñas. Viene fundamentado en Cantares, capítulo 2, versículo 15. Si les quiero pedir el favor, si lo pueden leer. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Voy a explicarle qué significa, por qué vamos a ver este tema y cómo es que, de dónde salió de la palabra de Dios. Amén. Cuando lo tenga listo, lo puede levantarse y leer. Amén. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Mira, aquí tenemos otra Biblia. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cuando lo tenga listo, dígame amén. Y pueden ponerse de pie, por favor, para leer. Cantares está después de Salmo, Proverbio y después sigue Cantar de los Cantares. Salmo, Eclesiastés, Proverbio y Cantares. Eclesiastés y Cantares. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Capítulo 2, versículo 15. ¿Sí lo tiene listo? ¿Sí? ¿Puede leerlo en voz alta, por favor, si no es tan amable? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cielo. Amén. Entonces, nos queda claro que ahorita les voy a leer otra versión, ¿verdad? Que es la Biblia versión Las Américas. Dice,
Las pequeñas zorras arruinan las grandes viñas. Entonces, ¿qué representa una viña? Primero le quiero explicar qué es una figura. La palabra de Dios nos habla de cada cosa que habla la palabra de Dios tiene una figura. El que es una figura es el significado espiritual. Lo ha entendido de otra manera como interpretación. Quiero explicarle la diferencia entre interpretación y revelación. Interpretación es lo que nosotros interpretamos como personas, y la revelación es un don que viene del Espíritu Santo, el que nos hace entender la palabra de Dios. Para tener ese don tenemos que estar en el Espíritu, porque la palabra de Dios fue escrita en el Espíritu. Le quiero poner un ejemplo para que usted entienda un poquito mejor de lo que le voy a hablar. Mire, todos sabemos, ¿verdad?, que el pan que descendió del cielo, dijo Jesucristo, ¿quién era? El maná que descendió del cielo, ¿quién es? ¿Quién dijo Jesucristo que era? Era él mismo, Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos de pan, es figura de Jesucristo. Amén. Cuando hablamos de agua, la misma Biblia nos explica que estamos hablando de la palabra o del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de vino, estamos hablando de figura de gozo. Cuando estamos hablando de aceite, estamos hablando de la figura de la presencia de Dios. Y así, ejemplo tras ejemplo le puedo poner. Todas esas figuras vienen en la palabra de Dios. Ahora le voy a explicar acerca de la figura de la viña. La viña como tal representa prosperidad y gozo, representa herencia. Entonces, cuando Cristo habló de las viñas, en Juan capítulo 15 versículo 1 nos dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Entonces, si la zorra, las pequeñas zorritas, una gran zorra hace un destrozo, imagínense una pequeña zorrita, pues era para que no le tuviéramos miedo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que en Cantares de los Cantares nos habla no de las grandes zorras, sino de las pequeñas zorritas, los pequeños animalitos. En Cantares 2.15 nos habla de las zorras, pequeñas zorras que arruinan las grandes viñas. Entonces, el que está por naturaleza, las zorras pequeñas, ¿verdad? Las zorras de pequeño tamaño son las que arruinan las viñas. Y aquí viene, si Jesucristo es figura de la vid verdadera, de una viña, y el Padre Jehová es figura, ¿verdad?, del viñador, entonces estamos viendo que el ataque, ¿verdad?, el ataque es dañarnos como hijos de Dios. El ataque de una pequeña zorrita de la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla que va en contra de nuestra prosperidad, en contra de nuestro gozo, en contra de nuestra herencia. ¿Por qué de la herencia? ¿Por qué una viña tiene que ver con herencia? Bueno, la palabra de Dios nos habla que Jesucristo es la puerta que se tiene que atravesar para poder entrar al reino. Y dice la palabra de Dios que entras por esa puerta, recibes y en esa entrada de esa puerta puedes entrar y puedes salir. Y usted dirá, bueno, si Jesucristo es la puerta para el reino de los cielos, ¿puedo entrar? ¿Puedo salir? ¿Qué caso tiene entrar y salir? Bueno, si Jesucristo nos permite entrar en vida, ¿me explico? Vida física, estando en el Espíritu, pues, podemos entrar por Jesucristo al reino de los cielos, es por una razón: para recibir herencia. Entonces, lo que una pequeña zorra, el propósito que tiene es que la herencia que recibimos de parte del Padre sea dañada. ¿Cuál herencia? Pues la del reino de los cielos. ¿Cuál herencia? El gozo que tiene usted. Si usted estaba en gozo, ¿verdad? Si usted está en gozo, ¿verdad? Tenía un gozo por estar en la presencia del Señor. ¿Cuál es la función de la pequeña zorra?
destruir la figura de la viña, que es su gozo. Y robarle esa alegría, ese gozo de cantarle, danzarle, alabarle. Si usted era una persona, ¿va?, que le gusta leer la palabra, ya no la lee y se enfrió, ¿quién es el que le está atacando? Una pequeña zorra. Figura de un espíritu inmundo. Entonces, cuando nos está hablando del Cantares de los Cantares, ¿verdad?, el Señor nos está hablando no a una zorra física, una zorrita, un animalito físico. Nos estaba hablando de las zorras, ¿verdad?, las pequeñas zorras que destruyen la esfera psicológica del creyente. ¿Cuál es el propósito de ese espíritu impuro o inmundo? Le digo impuro porque en el original no dice espíritu inmundo, sino dice espíritu impuro. Entonces, el propósito de un espíritu inmundo es destrozar psicológicamente del creyente el orgullo, ¿verdad? Destrozarlo con orgullo, destrozarlo con ira, con envidia, con pereza, con avaricia, con glotonería, con lujuria, con tristeza, con desánimos, con depresión. Y cuando viene de parte de Satanás, esa depresión se llama depresión demoníaca. ¿Por qué? Porque viene a través de un espíritu impuro. Entonces las zorras específicamente van a atacar el lado almático. ¿El gozo de dónde viene? ¿Del alma o del espíritu? Le quiero explicar que nosotros somos seres tripartitos. Es decir, tenemos cuerpo que vemos, tenemos el alma, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, que es la voluntad, incluso las intenciones. Todo eso es el alma. No lo vemos, pero si nos ponemos tristes y lloramos, ¿va? Entonces sabemos que tenemos alma, ¿va? Nos emocionamos, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos alma, ¿verdad? Entonces, el espíritu que nosotros tenemos, ese le pertenece a Jehová. Ese cuando nosotros morimos se va hacia él. ¿Cómo sabe que tiene espíritu? Bueno, ahorita que empiece usted a escuchar la palabra y se empiece usted a identificar con la palabra, va a empezar a sentir que algo por dentro le empieza a hacer. Cuando usted está cantando, alabando al Señor con todo su ser, siente la presencia de Dios, quiere decir que su espíritu personal está reaccionando a las cosas del espíritu. Es decir, el Espíritu Santo lo está llevando. Su función, de las funciones es convencernos de pecado, de juicio y de justicia y llevar a los pies de Cristo. Su función también es purificarnos. Entonces, cuando está presente el Espíritu Santo, va a reaccionar nuestro espíritu. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que las pequeñas zorras, esos espíritus impuros, su finalidad es atacar en la parte almática. Entonces, ¿por qué le voy a hablar del alma? ¿Y por qué usted se va a ir a decir, bueno, el pastor siempre me habla del alma y del alma y del alma? Bueno, porque el Espíritu Santo se encarga de las cosas del Espíritu. Amén. Pero a mí me puso el Señor a ministrar su alma. Yo no soy el padre espiritual de las personas. Como se los acaba de decir, el padre de los espíritus es Jehová. Entonces, ¿yo qué es lo que ministro como pastor? El alma. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que nos emociona. Yo ministro, ¿verdad? Como siervo de Dios, ministro la voluntad, incluso las intenciones que tengo ganas de hacer, aunque no las haga. Todo eso lo tengo que ministrar. ¿Por qué? Porque usted tal vez está acostumbrado a que ministren, ¿verdad? Ministren y le digan, recibe la gloria de Dios y sea lleno del Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu Santo va a purificar, ¿verdad? En su tiempo. Pero hay una cosa pendiente que la cual no ha tomado usted en cuenta. Que viene bien ministrada del Espíritu Santo. Y como no está ministrada su alma, como no le ministraron nunca el alma, ¿qué pasa cuando viene un desánimo, hermano? Como digo los hermanos, así como un globo. Cuando no ministran, ¿verdad? Acerca de la depresión, ¿verdad? Cuando viene,
y no que estábamos llenos del Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bienvenida, hermana Maca. ¿Y eso? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, es importante ministrar el alma, tanto como el espíritu, ¿verdad? También el cuerpo se ministra, pero el cuerpo se debe sujetar ahora al espíritu, ya no al alma. Entonces, el enemigo es inteligente y sabe por dónde agarrarnos. De parte del espíritu no se puede agarrar, pero sí del alma nos puede estar, ¿verdad?, atacando. Entonces, los daños son mayores cuando ni siquiera tenemos la menor idea de qué es ministrar el alma. Entonces, de ahí se aprovecha, se agarra. Cuando usted nunca le han ministrado el orgullo, va a venir esa pequeña zorra y le va a dar por ese lado. Cuando usted nunca le han ministrado, ¿verdad? Nunca le han ministrado acerca de la ira, ¿verdad? Se convierte esa ira en violencia. Cuando nunca le han ministrado sobre la envidia, ¿verdad? Conformados, hijitos, con lo que tienen, no le ministran. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a tener pensamientos. Pero todos esos malos deseos que lo ha leído usted como concupiscencia, si no los ministramos, ¿verdad? Van a venir diferentes cosas, como lo que hemos visto, como la avaricia, como la glotonería, como la lujuria, como la tristeza. ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia de Cristo, va? No quiero decir de Benecer, va, dentro de la iglesia de Cristo, va, y andan deprimidos. Y andan, pero bien tristes, y dices, bueno, hermano, ¿a qué venimos al culto? ¿Por qué buscamos el rostro de Jesús? Y vengo bien lleno del Espíritu Santo y salgo otra vez triste. O salgo a pelear con la familia. Entonces, el enemigo, a través de las pequeñas zorras, nos va a atacar. Entonces, una zorra es una entidad espiritual de la cual nos está hablando la palabra de Dios en Cantar de los Cantares, y representa un demonio que intenta que no cumplamos el propósito de Dios. Usted tiene que saber que desde antes que usted naciera, usted y yo teníamos un propósito. Tenemos un propósito para el cual algunos fueron llamados, todos fuimos llamados, y nada más algunos escogidos. Y dentro de ese propósito valioso que tiene el Señor para con usted, se lo reparte ese propósito a través de privilegios y ministerios dentro de la iglesia. ¿Qué se lo reparte? El Espíritu Santo, no lo escoge uno. Entonces, ese propósito, amado, amada, ¿qué es lo que nos llega? ¿Qué es lo que sabe el enemigo? ¿Cómo lo puede usted vencer? Cuando usted empieza en la palabra de Dios, o pues está bien firme. ¿Qué le será más fácil al enemigo? Cuando usted empieza. ¿Por qué? Igualito, su hija es vulnerable porque está chiquita, pero ya grande, como su esposo. Fíjese, si no agarra un palo de escoba y no le pega a alguien, ¿verdad? De la misma manera, el enemigo es muy inteligente. Y cuando no estamos preparados, y cuando me refiero que estamos fuertes en la palabra, no me refiero a los años que usted tenga, me refiero a qué tan fortalecido está realmente a través de la palabra de Dios. Entonces usted tiene que entender que el propósito de usted, el enemigo, lo sabe, y por eso le interesa destruirlo. Le voy a poner un ejemplo. Yo ministro dos iglesias, esta y la de Songolica. ¿Qué cree que pase si un día en mi mente llega a pasar así de que de que pasa, hermano? Las ideas pasan y pasan. La diferencia es que ustedes las agarran. ¿Qué pasaría si yo agarro esa idea de que yo no sirvo para nada? Que yo la agarre, ¿qué pasaría? ¿Cuántas personas que están recibiendo bendición a través del propósito de Dios, que ya se está cumpliendo, no que apenas se va a cumplir, que ya se está cumpliendo,
¿Sí entiende usted? Entonces, nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Si nos está atacando una pequeña zorra, ¿verdad? Una zorrita nos está atacando, está metiendo nuestro viñedo, está metiendo sobre nuestra prosperidad, sobre nuestra heredad, sobre nuestro gozo en Cristo Jesús. Sabe exactamente cuál es el propósito de Dios para con usted. Si la pastora llegara a caer, ¿qué cree que pasaría? ¿Cuántas mujeres que se ministran con ella dejarían de recibir bendición? ¿Me explico? Porque quiero decirle que la iglesia de temor a Jehová son más mujeres que hombres. Entonces imagínense cuántas mujeres caerían. Entonces usted tiene que saber, amado o amada, que primero tiene que identificar y entender que si lo ataca un espíritu impuro a figura de una zorra, ¿verdad? De una zorrita, es que ya identificó lo valioso que es usted, el propósito que es usted para el Señor, lo que quiere ver en usted. Porque el Señor se va a glorificar. Yo quiero hacer una pequeña explicación de esto antes de continuar, porque mire, muchas personas nos dicen, no, Dios tiene, a ver cuántas veces no hemos escuchado cuando llegamos a una iglesia cristiana y nos dicen, tú tienes propósito de Dios, y tú tienes propósito de Dios, y tú tienes propósito de Dios, y tú ya me tengo mareado con el propósito. No veo el propósito. Ese propósito es una promesa. Y hay una diferencia, quiero ministrarle que hay una diferencia muy, muy grande en lo que usted estaba acostumbrado en el mundo y de lo que es el reino de los cielos. Y aquí le voy a explicar qué es el reino de los cielos y qué es el mundo. Así que para que vaya desechando las cosas del mundo. Una promesa quiere decir que va a tardar en llegar. Amén. Entonces cuando Dios le da un propósito a usted, se lo da con promesa. Amén. Fíjese, desde la manera en cómo se expresa Jehová de su siervo esforzado y valiente. Y dice el siervo, ¿yo? ¿Cómo dices tú? Yo, esforzado y valiente, si yo le tengo miedo a los chamucos. Yo no quiero evangelizar, me avergüenzo del evangelio todavía. Me da flojera leer la Biblia. ¿Cómo? Yo, seguro que está hablando del Señor, no se estará equivocando. Fíjese, hasta llegamos a preguntarle, ¿no será está equivocando este Señor? Te seguro que me está hablando a mí. Pero eso es lo que Él ve en nosotros. El propósito es una promesa. No está diciendo, ya lo eres. Entonces, como nos dicen todo el tiempo, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia cristiana, si Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para ti, tú lo relacionas inmediatamente con las cosas del mundo. Y lo relacionas con magia, que es abominación para Jehová, quiero expresarlo. Entonces, cuando te has acostumbrado, tú piensas que el propósito es como un milagro. En el nombre de Jesús, y ya se dio. ¿Me explico? Y no todos los milagros son en el momento, quiero explicarle. Le recuerdo que los leprosos tuvieron que caminar, y como iban caminando en el camino, ¿quién es el camino? Jesús, la verdad, el camino y la vida en abundancia es Jesús. Entonces, como empezaron a caminar en el camino del Señor, se les fue cayendo la lepra y a dar testimonio con el sacerdote. Entonces, en su caminar se va a ir cumpliendo el milagro. No todos los milagros son inmediatos. Entonces, como usted relaciona magia con milagro, piensa que es lo mismo. No, la magia es algo despreciable, lo más despreciable que le puede hacer a Jehová. Es de las cosas más despreciables, como la idolatría. Quiero expresarles. Entonces usted entiende, magia con milagro es lo mismo y lo relaciona con propósito y dice, entonces no está pasando lo que Dios me dijo. Me dijo que tenía propósito, sí, pero no te dijo que ya estabas listo. Entonces claro que viene, porque no nos aclaran las cosas. Y entonces nos endulcen los oídos y al rato ya tenemos la autoestima hasta acá, pero no nos hablaron con la verdad. No le estoy diciendo que la autoestima no debe de crecer, porque tiene que, ahora le voy a explicar,
el lado B del cassette. Usted tiene que saber para qué es llamada la iglesia. La misma palabra nos lo dice. Somos los santos de la iglesia. ¿Por qué los santos? Diría una hermana, ¿qué me van a poner veladora? ¿O qué? No, eso se llama idolatría, le aclaro. El santo es el que se aparta del pecado para servir a Jehová. Tiene dos procesos. Primero se aparta del pecado y después le sirve a Jehová. No primero le sirve a Jehová y después se aparta del pecado. Entonces, ¿cuándo vamos a servirle? Cuando ya nos apartemos del pecado. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Ese es el propósito. Terminar sirviéndole a Jehová. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo? Cuando sea su tiempo. Nuestro trabajo es prepararnos. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Si nosotros decimos promesa, va, y decimos, pero si yo ya estoy sirviendo, sí, pero no te enseñaron el propósito del Señor, que primero tiene para servirle, tenemos que servirle en santidad. Entonces, primero me santifico, es decir, primero me aparto del pecado y después le sirvo. Ahora le quiero aclarar el lado que mucha gente está pasando y atravesando en la iglesia de Cristo. ¿Qué está pasando mucha gente en la iglesia de Cristo? Está pasando que dice, yo ya soy santo, mira, yo ya no peco, yo ya leo la palabra, vengo a la intercesión, hago esto y lo otro. ¿Se acuerdan mis medallas? ¿Verdad? La del héroe, la de la cruz escarlata, y no sé cuántas medallas existen para los militares, más de la escuela. Y dice, ya hice mi obra, acción buena del día, y ya soy santo, ¿no, hermano? Santo es el que se aparta del pecado para servir a Jehová en lo que Él quiere. Entonces, no puede haber una santidad apartado del pecado y estar sentado en el sofá viendo el fútbol. No puede usted estar sentado en el sofá cuando hay trabajo en la iglesia de Cristo. Está con la televisión viendo su novela favorita y dice, yo no estoy pecando, yo estoy distrayéndome, estoy muy bien. Esa no es la santidad. La santidad es el complemento de las cosas. La parte del pecado y termina sirviendo a Jehová. Entonces, si usted ya se apartó del pecado, para ser santo tiene que usted servir a Jehová. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en el propósito de Dios? Como no tenemos la instrucción de la palabra, confundimos términos. Y si eso le agregamos que la mayoría de las iglesias, ¿verdad?, cristianas están padeciendo de que ni siquiera el pastor tiene ese conocimiento, y si no lo vive, pues peor tantito, porque más confeti te echa. Y no creo que se lo digo por decirlo, no, yo creo que se lo estoy diciendo por usted. A mí 2 veces me quisieron hacer pastor cuando todavía no daba testimonio. 2 veces me quisieron hacer. Y a cada rato me profetizaban, me decían, tú vas a ser pastor y tú vas a ser pastor. Yo perdí la cuenta después de 12, hermano. Veces que me lo dieron. Decían, no, sí, ya, no. Doy gloria a Dios que el Señor me dio una esposa que me dijo, quieto, veneno. Quieto. Porque si no, mira, imagínense, en vez de la edificación, hubiera sido para destrucción, hermano. Porque me estaría llevando a toda la iglesia. Por falta de conocimiento. Entonces, ese daño lo recibimos en las iglesias, ¿verdad?, que no es de conocimiento. Y en vez de incitarnos a santificarnos, a purificarnos, ¿verdad?, a dar testimonio, a prepararnos en la palabra, nos dicen, sí, confeti, hace falta un diácono, véngase para acá, hermano. Hace falta una profeta, véngase para acá, hermano. No importa que no vengan los discipulados, no importa que no lea la palabra de Dios, véngase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo que pasa? Todo lo que no está fundamentado en la piedra que es Cristo, ¿qué va a pasar? Se lo va a llevar la corriente a esa casa. Casa, figura del templo del Espíritu Santo. A nosotros nos va a llevar. Entonces, cuando viene esa corriente, nos llevó y decimos, bueno, ¿por qué me llevó esa corriente si yo no estábamos fundamentados verdaderamente en Cristo? Y la palabra que vivió entre nosotros y se hizo carne, se llama Jesús de Nazaret.
Entonces, si no estamos fundamentados en la palabra, no estamos, que es figura de Jesucristo, nos va a llevar cualquier corriente. Entonces, es importante que nosotros primero entendamos esta parte. Bueno, en Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32, dice, en ese momento llegaron unos fariseos diciéndolo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decirle a ese zorro, fíjese cómo dijo, id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Entonces, Jesús era una persona de respeto y autoridad, y no ponía apodos como nosotros, ¿no? Pero cuando se refirió a zorra a Herodes, es porque vio una potestad, es porque vio un espíritu inmundo dentro de él. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre. No le estaba diciendo zorro a Herodes, le estaba diciendo, estaba identificando al espíritu inmundo que estaba dentro de Herodes. A ese le estaba diciendo zorro, te quieres venir a comer mi gozo, pero ¿qué crees? No te lo vas a comer, porque con toda la oposición que me quieras poner, la destruyo, porque yo expulso demonios, hago curaciones hoy y mañana, y tú no vas a interferir con ese gozo. ¿Sí me está captando, hermano, o no me está captando? Esa pequeña zorra que se metió en medio de su viñedo, el propósito es que Jesús no se glorifique en usted, hermano. Es para que no se glorifique en usted Jesús. Para que usted no expulse demonios, para que usted no sane a las personas. Es para que lo deje de hacer hoy y mañana. ¿Qué podría yo pasar si ando ponchado? Si ando espiritualmente cabizbajo. ¿Podré yo transmitir, poner mano y transmitir poder de Dios? Ese poder de Dios se llama dunamis en griego. ¿Podré yo transmitir poder? Porque no va a transmitir tristeza, hermano. ¿Me explico? Entonces, Dios se quiere glorificar en usted, Jesucristo se quiere glorificar en usted. Pero esas zorras que vienen y atacan las emociones son muy peligrosas. Ahora, en este tiempo final, la palabra de Dios nos habló a través de un ejemplo. Y ese ejemplo tangible es Sansón. En Jueces capítulo 15, versículo 1 dice, después de algún tiempo en los días de la siega del trigo sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Les voy a explicar tantito antes. Sansón se casó con una filistea. Estaba prohibido que nosotros nos casemos con alguien que no sea cristiano. Él era judío y ella era filistea. Y estaba prohibido por parte de Jehová. Y aunque fue puesto por Jehová, no quiere decir que le iba a desobedecerlo, ¿verdad? Tenemos un buen ejemplo en Adán y Eva, ¿verdad? Lo desobedecieron. Entonces, de la misma manera, a él no le importó. Entonces, como él tuvo un problema con ella, porque para su boda, los filisteos querían humillarlo, pero como él era tan fuerte, no podía un ejército con ellos. Entonces, hicieron una apuesta. Hicieron una apuesta acerca de, con referencia a que si ellos interpretaban un acertijo de este Sansón, si los filisteos lo llegaban a encontrar, él prometía pagarles 30 ropas, vestidos, pues ropa para caballero, 30 de lo más fino que había en aquel entonces. Entonces, como no daban los filisteos con el acertijo y ya se acercaba el día en el que tenían que decirlo, fueron a ver a la filistea y le dijeron, oye, convence a Sansón que nos diga, pues fue la mujer, todavía no se casaba con Sansón, lo sedujo, el otro abrió la bocota, ella fue y le dijo a los filisteos,
y cuando llegó bien orgulloso, va Sansón así como que no van a poder conmigo. Y le dije, ¿qué crees? La respuesta es esta. Y Sansón, ¿por qué? Por andar abriendo la boca. ¿Por qué? Por andarse metiendo con una mujer que no era del pueblo de Israel. Entonces lo traicionó. Entonces, cuando él se hizo el agarró, mató a 30 hombres y les entregó las ropas, ¿verdad? Para poder pagar esa deuda, él se enojó con ella. Pero después se puso triste, entró la depre, ¿verdad? Y quiso regresar con la filistea. Y entonces dijo, pues ahorita ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a agarrar y voy a llevar un regalito y nos reconciliamos, al fin y al cabo nos vamos a casar. O él pensaba que ya se habían casado, pero en realidad no se celebró la boda. Entonces dice la palabra en Jueces capítulo 15, versículo 1, después de algún tiempo en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo, realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a tu compañero. Y dijo, ¿no es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Fíjense el papá lo que hizo. Entonces Sansón le respondió, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño, porque acuérdense que se había matado 30. Entonces Sansón, bien furioso, fue y capturó 300 zorras. Y quiero explicarle que el número 300 es figura, significa relación con Dios. Pero en este caso esa relación espiritual no la tuvo con Dios, sino con 300 zorras. Entonces, figura de que le entregó esa relación. ¿A quién se la entregó? A 300 espíritus. Entonces tomó antorchas, juntó las zorras, cola con cola, y puso una antorcha en medio de cada dos colas. Después de prender fuego las antorchas, saltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la mies es recogida. La mies es la primera cosecha. La mies en pie y además las viñas y olivares. ¿Qué les robó? Además las viñas. Les robó a los filisteos su gozo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Sansón desde un principio, Sansón siempre hizo lo que quiso. Nunca cuidó los problemas emocionales. Entonces, como nunca era una persona almática. Una persona almática es que piensa lo que quiera, no tiene pensamientos en Cristo. Una persona almática es que se deja llevar por sus sentimientos, sus emociones. Nunca le pregunta, ¿a Espíritu Santo estás de acuerdo? Se conduce sola. Dice ser cristiana, ¿verdad? Pero en realidad quien manda, está en el trono de su corazón, es Él, esa misma persona. Y sale bien llena de gozo y de júbilo del templo, ¡gloria a Dios! Pero por aquí se trata de una decisión, ¿verdad? Agarra, está sentado en el trono Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y viene una decisión que le hace, aquí vengo lleno de gozo, pero ¿qué tanto está aquí? Y entonces empuja a Jesús del trono de su corazón y se sienta otra vez en él. Entonces lo mismo le pasaba a Sansón. Jehová lo puso. Desde antes de nacer se lo avisó a su papá y a su mamá. Que hasta que lo que debía de comer. Y cómo debía comportarse. Pero no quiere decir que Sansón hacía lo que quería. Nunca escudriñaba el Pentateuco. Y decía, a ver, dice la palabra de Dios que me debo de mover así, que no debo de pelearme con las personas, no me debo de desquitar, no debo destruir sus pertenencias, sus sembradíos, su trigo, no debe meterme, va a faltarles el respeto, no de sentirme muy salsa, va, porque yo soy más fuerte que ellos, yo me tengo que sentir más que los demás, tengo que ser prepotente. Nunca se puso a leer el Pentateuco, nunca lo obedeció, o sea, sí lo leía, pero no lo obedecía. Entonces,
¿En dónde cree que lo atacó las pequeñas zorras? Pues en el alma, hermano. En el orgullo. En la vanagloria. Yo soy más fuerte que tú eres flaco. Tú y cuántos más, a ver, vas a poder conmigo. Porque yo he escuchado hermanos, Yo he escuchado hermanos que dicen, yo soy cristiano. Pero si me buscan, me encuentran. Oh, por fin, ¿eres de Cristo o de quién eres? Por fin, acláreme, hermano. Si es de Cristo, tiene que poner la otra mejilla. Primero pone esta y después pone esta. ¿Cómo está eso de que yo soy muy cristiano y últimamente, pues, que me busca, me encuentra? Entonces, ¿soy cristiano? Soy cristino. Entonces tengo que saber, ¿verdad, amado, amada? Que las pequeñas horas vienen a influir sobre las emociones en el caminar del creyente. Porque precisamente el número 300 tiene que ver con el caminar con Dios, no con el enemigo. Y en el caso de él, se fue con el caminar del enemigo, porque usó 300 zorras. ¿De dónde viene eso? Viene en la fabricación del arca de Noé. ¿Saben por qué ella tenía de largo 300 codos? Porque iba a caminar con Jehová. Figura 300 del caminar con Jehová. Entonces cuando nosotros ocupamos ese caminar espiritual para otras cosas, ¿verdad? Le estamos abriendo las puertas. El alma a lo espiritual. No lo espiritual a lo espiritual. En usted está el Espíritu Santo. Pero en el alma, ¿quién está? ¿Habrá una zorrita por ahí? Una pequeña zorra que se está metiendo en su viñedo. Entonces muchas personas dicen, bueno, si yo me comunico con el Espíritu Santo, si yo le había abierto el corazón al Espíritu Santo, y entonces no dice la palabra que dijo Jesucristo, entonces mi Padre y yo vendremos a habitar en Él. Y nadie está diciendo que no está habitando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero su alma le está abriendo las puertas a otro Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no podéis servir a dos señores. Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo deben servir a Jesús. Pero ¿qué pasa? El espíritu con Jesús y el alma con las otras. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces las emociones que destruyen la mies o trigo, que es la buena palabra y el buen consejo. O sea, cuando estamos hablando de mies o de trigo, es figura de la buena palabra y el buen consejo. Eso viene a destruir. Las viñas, cuando viene a destruirnos el gozo del Señor. Los olivos, aceite que representa nuestra unción. Cuando una pequeña zorra se mete con nuestros olivos, se está metiendo con nuestra unción personal, porque Dios también nos da una unción a cada uno de nosotros. No necesita ser ministro o tener un privilegio para tener unción, porque se supone que usted y yo tenemos una relación con Cristo, ¿no? ¿O con quién la tiene? ¿No? Entonces tenemos que cuidar esas partes. La buena palabra, el buen consejo, el gozo del Señor y nuestra unción tenemos que cuidar. No podemos andarla descuidando para que venga el enemigo y la destruya. Tenemos que aprender a reconocerlo cuando es un ataque del enemigo. O sea, no podemos decir, ay, sí, es que es una coincidencia. ¿Cuál coincidencia? Si usted es cabeza en su casa, ¿será una coincidencia que lo quiera destruir el enemigo? Si usted cuida de sus hijos, usted es el encargado o la encargada de cuidar a sus hijos y lo atacan a Dios, ¿será una coincidencia? No, amado. Pero tenemos que aprender a ya no exponer nuestra alma a la voluntad nuestra para que no venga el enemigo a destrozar. Ahora, las zorras también se meten con la incapacidad. En Nehemías 4:1 dice, y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, dijo, Tobías el amonita,
estaba cerca de él y dijo: aún los que están edificando, si a un zorro soltara sobre ellos, derribaría su muralla de piedra. ¿Por qué se refirió a un zorro para derribar una muralla? Significa que se necesita nada más de un espíritu impuro cuando nosotros, para destruir, ¿verdad? Destruir, ¿verdad? Destruir nuestra mucha o poca fe, si no, nuestra alma no le pertenece a Jesucristo. Si no estamos trabajando sobre nuestra alma. Y entonces, se destruyó algo en nuestra vida. Y un día se trata de reconstruir lo caído, levantándose de aquellos errores y del pasado. Y de repente aparece algo que quiere burlarse de tu capacidad. Las pequeñas zorras se tratan de impedir que dejes de trabajar, de desanimarte, de burlarse de tu avance. ¿O no se siente uno así cuando lo empiezan uno a atacar? ¿Sí o no? Cuando se empiezan a burlar de uno, ¿cómo se siente uno? ¿Contento? No, ¿verdad? Cuando te dicen, para los que van a la escuela, que se empiezan a burlar tus compañeros de tu creencia, ¿para qué crees que tiene objetivo? Para que te pongas contento, para que renuncies a tu fe. Pero depende de cómo esté tu alma. Si tu alma está fortalecida en Cristo Jesús, gime a Jehová, entonces no te va a hacer daño esa zorra. Pero si tú eres envidioso, rencoroso y nada más estás viendo cómo te vas a desquitar, créeme que te va a despedazar. Porque va a entrar la iniquidad en ti. Y la iniquidad es la maldad que fabrica nuestro corazón. No es la maldad del diablo, es la que nosotros estamos pensando cómo me voy a desquitar. Es la que no te deja dormir y estás pensando, cuando me diga esto le va a contestar aquello. Y si me dice lo otro, le voy a contestar esto. Pero me puede contestar esto también. Pues si me dice eso, le va a contestar. Y ya no durmió toda la noche, pero está pensando qué le va a contestar si le replica, ¿verdad? Si le repela. ¿A poco no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar esa parte. El enemigo está en contra de la restauración, en contra de reedificar las viñas que queremos recuperar de parte de Dios. Así que, entienda usted una cosa, Jesucristo vino con dos propósitos, a traer salvación y a traer restauración. Porque ¿a poco cree que va a traer salvación y que se despedace su familia? ¿Usted cree que estaría contento Jesús? ¿Para qué dio su hijo, único hijo que tiene Jehová? ¿Para que tenga usted salvación y entre al reino de los cielos divorciado? ¿Para que entre usted al reino de los cielos odiando a su papá o a su mamá? ¿Va que no? Entonces, tiene dos propósitos. Uno trae la salvación y otro la restauración. Primero personal y la de la familia. Y la salvación que le va a traer, por si no lo había escuchado, la salvación que le viene a salvar, le viene a salvar de los pecados y de la condenación eterna. Es decir, las consecuencias de no arrepentirse de los pecados. Entonces, es importante que nosotros tengamos discernimiento. El ataque a tu capacidad a través de la burla y del menosprecio nos ataca tremendamente. Son cosas, personas o espíritus que desmoralizan a la persona a tal punto que es debilitada. Entonces reconozca usted, nuestra lucha es nuestra contra carne y sangre. Efesios 6:10 al 12. No es contra la persona, es contra el espíritu que está dentro de la persona. Y el propósito es de debilitarlo. Ahora le voy a hablar secularmente. Fíjese, un estudio de la conducta humana dice que la burla y el desprecio es una aguda sensación de falta de respeto, reconocimiento o aversión que se siente respeto de algo o de alguien. Entonces, ¿sí o no nos va a afectar? Claro que nos va a afectar. Científicamente también está demostrado que si nosotros no cuidamos nuestra alma, si nosotros no venimos a los pies de Cristo, si nosotros no perdonamos, entonces esa pequeña zorra va a obtener su propósito. Y cuando me refiero a perdonar, amado, y cuando me refiero a perdonar, amada, no me estoy refiriendo a que usted agarre y le diga, Señor, perdóname de mis pecados. No me estoy refiriendo a eso solamente, porque aquí le voy a enseñar a usted que pedir perdón tiene que ver con que usted se desnude delante del Señor. Es decir, le diga la verdad. ¿Sabes qué, Señor? Yo me peleé con el de la tienda.
Pero me peleé. Me peleé no porque no me dio crédito, sino porque la otra vez habló mal de mi esposa. Porque la otra vez anduvo diciendo esto. Porque la otra vez... Entonces de un sentimiento pasó a ser un resentimiento porque no es la primera vez que se lo hace. Y como eso no lo expresamos y no tenemos la honestidad de presentarnos delante del Señor como debe de ser, entonces no queremos perdonar una parte del pasado. Y entonces es cuando el perdón que soltamos es falso. Nos pasa en el matrimonio. Si realmente no sana nuestro corazón, nuestra alma, vea de lo que en el pasado hubo, ¿qué necesita usted? Un pequeño recordatorio del pasado para explotar. Entonces, si el problema era que si estaba hecho, no estaba hecha la comida, estaba caliente o estaba fría, ¿qué tiene que ver los trapitos del pasado? ¿Qué tienen que ver? Pero como no fueron ministrados, entonces viene esa pequeña zorra a despedazar ese gozo que usted viene a recibir de parte del Señor. Entonces, la aprobación contrarresta el menosprecio y a la burla. Vemos el caso de nuestro Señor que fue reconocido por parte del Padre cuando dijo: he aquí a mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Es decir, la aprobación hay que saber sobrellevarla para que no se afecte a las personas. Por ejemplo, cuando se trata de un mérito obtenido, esto no debe de dañar el ego de las personas. Debemos de recibirlo en humildad. ¿Cómo vamos a despedazar a la zorra, a la pequeña zorra? Con humildad. Con humildad. Si usted quiere, tú eres tonto. Sí, soy tonto. Oiga, pastor, pero pues no se trata tampoco de que me falte respeto, no. Se trata de no, de no hacer más grande esto. Se trata de saber parar a tiempo. Mire, si usted, hay personas que no saben parar, hermano. No saben componer el pasado. Si tan solo con que usted y yo cerremos la boca, ya no se preocupe por reparar por el momento, el pasado. Nada más cierre su boca. Solamente cierre su boca. Si para usted eso es humillación, no hay humillación si no hay humildad. Si no hace eso, hermano, aprenda a hacerlo. Hágalo. Empieza a practicarlo. ¿Para qué? En humillación y humildad si aprende usted a parar, a cerrar la boca. Aunque usted está que revienta. Si usted cierra la boca, hermano. Si usted eso se lo entrega. Se lo entrega a usted al Señor en la intimidad, en la habitación. Y usted se lo entrega eso. Mire, Señor, yo tenía ganas de decirle esto, y no se lo dije porque te amo. No se lo dije porque te amo, Padre. Recibe ese sacrificio, porque realmente me costó mucho. Es un sacrificio. No agarrar a cachetadas a esta persona. No contestarle lo que se merece. Recibe ese sacrificio. Y esa humildad, el Señor te va a dar la victoria. Por otro lado, el enemigo aprovecha cuando se lanza en lugar de esa aprobación y se trata de la palabra negativa, de incapacidad. Cuando contestamos, cuando no aprendemos a callar, cuando no tenemos la disposición de callar, porque ella está aprendiendo a callar. Yo estoy poniendo el ejemplo, pero falta que tenga la disposición de hacerlo. Entonces, esa administración lleva a cometer en adelante cosas negativas. Ese ataque a la capacidad se reviste con odio y atrae resentimiento y amargura. Y la amargura viene a causa de una injusticia que usted recibió. O sea, nadie es así enojón, así porque está loco, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cometieron una injusticia. Si no fue en su niñez, en alguna parte de su vida. Entonces, ¿por qué estamos ruinos muchas veces? Porque algo nos hicieron. No fueron justos con nosotros. Entonces, ¿podemos desbaratar a las zorras? Claro que sí. Ahora, quiero explicarle por último acerca de las zorras de los descensos. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 14 al 18 dice: los ancianos se han apartado de las puertas, los jóvenes de su música. Han cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza, ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, pues hemos pecado!
Por esto está abatido nuestro corazón. Por estas cosas se nublan nuestros ojos. Por el monte de Sión, que significa Jerusalén, está asolado. Las zorras merodean. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo, amado? Que el mal ejemplo de nosotros los ancianos de la iglesia, un ministro también es un anciano de la iglesia, por el mal ejemplo, porque nos hemos enfriado, no ponemos el ejemplo a los demás, a los jóvenes. No ponemos el ejemplo a la iglesia. Entonces, lo que primero que va a pasar, se van a enfriar y van a dejar de escuchar alabanza. Es lo primerito que va a pasar. Lo está diciendo la palabra, no me lo estoy inventando. Van a dejar de escuchar alabanza. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a morir espiritualmente esa iglesia, hermano. Y la responsabilidad está en nosotros, lo dice muy claro. Los ancianos se han apartado de las puertas. ¿Quién es la puerta? Jesús. Entonces, y por consecuencia los jóvenes de su música. Y nosotros nos apartamos de la puerta, dejamos de pasar por la puerta que es Cristo Jesús para entrar a recibir herencia. ¿Verdad? Entonces, por consecuencia, los jóvenes y la iglesia se va a perder. ¿Qué pasaría si todo el tiempo usted está escuchando palabras negativas? ¿Qué pasaría? No puedes, no vas a poder, está muy difícil. ¿Para qué vas? Va a llover. No hay clima en el templo. Está chiquito. Mira, que esto, que el otro. Ya es tarde. Ya va a empezar el partido. Hay que ir por la despensa. Que no la ve el uniforme del niño, de la niña. Que el otro. Y empieza usted a escuchar puras cosas negativas. Nunca has sacado un 10. ¿Cómo te lo vas a sacar? Estás loco. ¿Cómo puedes obedecer a Cristo si está hablando de pura locura, cosas que no ves? Tienes que creer en cosas que no ves. No estás loco, no te das cuenta que estás mal. Si usted escucha puras cosas negativas, imagínese que llega acá al templo y todavía le digo, no, hermano, yo que usted, mire, dígame quién es, ahorita vamos. ¿Qué pasaría si usted recibe una administración contraria a la de Cristo, apartándose de la palabra de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Te digo, si te dicen, contéstale. Y si te dice eso, contéstale esto. Y si te pone al brinco, bueno, le vas a aplicar la Wilson. Y si te enseño a contender, y si te enseño te enseño a repelar, y si te enseño lo contrario a la humildad, si te enseño lo contrario a la humillación, ¿qué cree que va a pasar en su vida? Se va a enfriar. Y dice la palabra de Dios en 1 de Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. Primero va a venir la tentación. ¿A dónde? A la concupiscencia. Y si lo recibe la concupiscencia, es obvio que vamos a caer en pecado. Y el pecado nos va a llevar a la muerte. Y cuando nos referimos a la muerte, no nos estamos refiriendo a la muerte, primeramente a la muerte física. Primero viene la muerte espiritual. Después se enferma uno. Por tanto está pensando en lo mismo, en esa cosa negativa. Y después muere la persona físicamente. Entonces, ¿en dónde cree que está la solución, amado? Apartándose de la puerta, juntándose con los que están en la puerta, o juntándose con los que no les interesa. ¿En qué cree? ¿En qué cree? ¿No le suena? ¿Usted qué cree? ¿En dónde cree que está? ¿En dónde cree que está la bendición? ¿En dónde cree que va a encontrar el refugio? ¿En dónde cree que va a venir de las bendiciones de parte de Dios? Es más que obvio, amado hermano. Es más que obvio, amada hermana, que nosotros necesitamos, en vez de apartarnos de la palabra, en vez de apartarnos de la palabra, hermano, en vez de apartarnos de la palabra, hermano, necesitamos buscar en Cristo Jesús. Así que
yo quiero decirle, yo quiero invitar a que usted se ponga de pie. Yo no creo en lo que veo. Y que usted reafirme. Yo le quiero invitar a ponerse de pie. Ay, que le preste el dedo al hermano. Ahorita le explico qué significa. Yo no creo en lo que veo. Yo quiero decirle, amado hermano, amada hermana, que usted tiene un voto con Jesucristo. Usted tiene un pacto con Jesucristo. Yo quiero recordar el primer día que usted conoció y vino a los pies de Cristo. Usted abrió su corazón y le dijo: Señor, yo no quiero que seas tú. Yo no quiero ser yo, sino que seas tú en mí. Yo no quiero que sea mi voluntad, sea tú, Señor Jesús. Porque eso dice la oración de fe. Recibo. Dice la palabra de Dios. Yo recibo en el nombre de Jesús, recibo a Jesucristo como mi gobernador y salvador. Alguien dijo: como mi Señor y Salvador. Y yo le quiero recordar que eso significa que se iba a dejar usted a gobernar por Jesucristo, que ya no se iba a dejar. Eso significa que iba a abandonarse a sí mismo, ya no iba a ser usted mismo, sino Cristo iba a ser juntamente con usted ahora. Se iba a dar cumplimiento a la palabra de Dios. Ese día usted no vio a Jesucristo físicamente, pero vino a su corazón, penetró hasta lo más profundo y le cambió su concepto, que necesitaba tocar algo, ver algo para creer en Él. Incluso se arrodillaba delante de algo que tenía que tocar para sentirse seguro. Pero ese día cambió, algo cambió, su fe se fortaleció, su fe cambió. Ese día, su fe pasó algo en su corazón y se la entregó a Jesucristo. Esa fe se incrementó y se la entregó a Jesucristo y dijo: Dios, te voy a seguir. Y le dijo: Señor Jesús, yo no creo en lo que veo. Hoy me voy a aferrar a tu palabra. Ya no voy a creer en lo que no veo. Ya no voy a creer. Ya no voy a creer. Digo, ya no voy a creer en las cosas negativas que están pasando en mi alrededor. Digo, voy a creer en lo que no veo. Dijo: ya voy a creer. Yo no creo en lo Y esa palabra le empezó a transformar su vida. Ya no más a la incredulidad. Dijo: me voy a tomar de ti, voy a confiar en ti. Dijo: ya no voy a creer. Ya no voy a creer en las palabras que me lastiman. Ya no voy a creer en la condición en la que me encontraba cuando llegó usted por primera vez. Así que yo le invito a que se levante en el Espíritu, levante su corazón en esta hora y declare con su boca lo que le prometió a Jesús. Porque Jesús está esperando para venirse a glorificar en usted. A Jesús dijo: borrón y cuenta nueva. Y si usted se levanta en el Espíritu y declara por fe que ya no cree en lo que ve, sino en lo que no ve, usted va a cambiar, va a venir y va a cumplir con ese pacto que tiene con usted. Así que yo le invito en esta hora a levantar su voz y declare: Señor Jesús, yo ya no creo en lo que veo. Hoy me voy a tomar de tu palabra. Hoy me voy a tomar de ti. Ya no va a girar alrededor de mí la preocupación. Ahora sé tú. Te entrego mi alma. Declara, empieza a levantar tu voz y dile: Señor Jesús, yo te entrego mi incredulidad, te entrego mi enojo, te entrego mi ira, te entrego la condición que está pasando alrededor de mí, te entrego esa situación por la que estoy pasando, Señor Jesús, porque yo vine a buscar tu rostro, no vine a buscar al hombre, Señor Jesús. Así que hoy abro mi corazón y lo declaro en el nombre de Jesús. Empieza la sanidad a mi corazón. Recibo esa sanidad en mi corazón. Recibo esa consolación. Recibo en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús levanto mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu voz y empieza a externar tu
situación, tu dolor, en el nombre de Jesús. Empieza a externar, abre tu boca con voz audible y dile: Señor, Señor Jesús, esto es lo que quiero que sanes en esta hora. Abre tu boca y expon tu caso, tu dolor. Expon en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declara con tu boca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre tu voz. Abre tu corazón. Recibe en el nombre de Jesús. Hoy agarramos la semilla. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. No puedes esperar lo que no pides. No puedes recibir una sanidad que no expones. No puedes saber, doctor, cuál es tu malestar si no se lo expresa. Él no le va a atinar, tienes que decir, tienes que confesar con tu boca cuál es tu problema, cuál es tu vacío, cuál es tu dificultad, cuál ha sido la zorra que se ha metido en medio de tu viñedo. ¿En qué área de tu alma lastimó? El orgullo. ¿Cuál fue el área que lastimó? La autoestima. ¿Cuál fue el área? Exprésalo al doctor de doctores. Dile: Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Sanidad, liberación, bendición, restauración son las promesas que Dios nos dio. Pídete la gloria y como toda bendición sea su Hijo en sacrificio entregó. Sanidad, liberación, bendición, restauración son las promesas que Dios nos dio. Pídete la gloria y toda bendición sea su Hijo en sacrificio entregó. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. díselo una vez más. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Canta en nombre de Jesús. Mira a Dios lo que dicen de ti, Que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. dile con tu voz. Mira, Dios, lo que dice de ti, que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. Muestra que eres el mismo de ayer, que por los siglos en ti espero. Muéstrales que es el mismo de ayer y que por los siglos yo en ti espero. Mira, Dios, lo que dicen de ti, Que ya no escuchas. que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. Mira, Dios, lo que dicen de ti, Que ya no me amas. que ya no haces milagros, que
que tu mano se apartó de mí. Muestra que eres el mismo de ayer y que por los siglos yo en ti espero. Muestra que eres el mismo de ayer y que por los siglos yo en ti espero. Sea usado. Sea usado. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no nos podemos conformar con lo que ven nuestros ojos? Hay algo más allá. Creemos, Señor. Hay algo extraordinario que estamos a punto de vivir. Creemos que nos has Tú tomado de la de mano. los que pedíamos poco. Creemos, Señor Jesús, que Pedíamos para que la gloria y el peso las del obras que nombre de nos Dios hemos estuviera en encontrado en este el lugar. camino, Señor, las pequeñas Pedíamos obras que nos hemos pedíamos encontrado en que el la nube de Dios entrara y entró. Pedíamos que Él nos besara y nos besó. Esas pequeñas obras que habían venido sobre nuestra vida, Señor, pensamos que nos iban a destruir, Señor. Pero hoy, Señor, nos tomamos de tu mano, Señor. Así que Y te pedimos, Señor, sea osado. Señor, envía tu liberación, Señor. Sabiendo que ustedes Libera nuestra alma, Señor, de esa opresión, de esa depresión que vino sobre un nosotros. gran milagro. Porque tú veniste, Señor, a traer libertad, Señor Agarre Jesús. su papel Así que confiamos, Señor, de lo que en lo que te hemos expuesto el día de hoy, lo que ha salido de nuestra boca, 400 lo que ha salido de lo profundo de nuestro corazón. Esas palabras que lastimaron nuestro corazón, tú las escuchas, Señor, y las vendrás a sanar. Vendrás, Señor Jesús, a sanar a tu iglesia. Porque nosotros, Señor, somos tu amada, Señor. Y venimos, Señor, delante de ti, Señor, Mira Dios, a postrarnos, a humillarnos, que ya no haces para ser sanados. ya no haces milagros. Que tu mano se apartó de mí. Mira Dios, Mira Dios lo que dice de ti, que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer, y por los siglos. que por los siglos En ti espero. yo en ti espero. Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer, y por los siglos. que por los siglos yo en ti espero. Mira Dios lo que dicen de ti, Que mi corazón me va a sanar. ya no haces milagros, Que tu mano se apartó de mí. tu mano se apartó de mí. Mira Dios, Levanta tu voz. Mira Dios lo que dicen de ti, Que no te intereso. que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer, y por los y siglos. que por los siglos Yo en ti espero. yo en ti espero. Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer, y por los que siglos. por los siglos yo en ti espero. Muestra que eres el mismo. Muestra que eres el mismo de ayer y que por los siglos yo en ti espero. Muestra que eres el mismo de ayer y que por los siglos yo en ti espero. Muestra que
nombre de Jesús, que ya no haces como milagros. ministro, yo te hago libre de toda opresión, de toda depresión que ha venido, Apartó de mí. de zorras pequeñas que se han metido a tu viñedo. En el nombre de Jesús, desato el poder del Espíritu Santo que trae consolación, que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muestra, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, desata sobre esta iglesia, Es el mismo de desata el poder que tienes tú para llevar a los pies de Cristo a toda persona, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y que por los siglos yo en ti espero. Mira que es el mismo de ayer y que por los siglos yo en ti espero. Muestra que es el mismo de ayer y que por los siglos yo en ti espero. ¿Está confiado? Entonces, relájese un momento. Gloria al Señor. Así que la puerta, hermano, la celda de la cautividad en la que te encontrabas, en el pensamiento, en el sentimiento, en tu propia voluntad, en tus intenciones, que estaba prisionero y no podía salir. Hoy Jesús de Nazaret abrió esa celda, te ha libertado. Ahora te toca a ti caminar y salir de esa celda. Caminar con una actitud de libertad, no como si todavía estuvieras encerrado, no como si trajeras cadenas, como si trajeras todavía cadenas de cautividad, de pensamiento, de resentimiento, de odio. Camina ya sin esas cadenas, camina confiadamente en ese caminar que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, esa es la parte que a ti te corresponde, que Jesús a través de su palabra me da para que todos nosotros aprendamos a caminar, porque a muchos se les ha abierto la celda a través de la palabra de Dios, pero no quieren caminar con una actitud de libertad, no quieren salir de la celda. Así que tú tienes, te digo de parte de Jesús, que tienes que aprender ahora a caminar, salir de esa celda con una nueva actitud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.